tocaba, habíamos hablado de las dos partes del apunte que ustedes habían preparado. Yo les había dado una introducción acerca de lo que un poco era este método de educar, ¿no? Educar para la salud de la comunidad, y ustedes habían hecho un lindo trabajo resumiendo los puntos, ¿no? Del 1 al 4, del 4 al 8, y ahora tocaba los métodos, los modelos educativos alternativos. Entonces, sería Laura. Ivana, Ale, Lorena tampoco está Profe, Sí, nosotros con Laura teníamos del 1 al 4 el punto, entonces si ya no me fueron, equivoco. No, profe, ya fueron. Estamos nosotros. claro, nos tocaba a mí, el burro por delante, a André, Yoli, Lore y estaba yo. Mira, Pero Lore no puede por el trabajo y Yoli creo que por el internet. por internet. Bueno, chicas, era el Bueno, último punto. Así que, Ale, si quieres agregar después otra cosa, si consideras que tiene algún punto importante que... No, profe, yo lo que pasa es que la anterior clase la verdad que no me pude conectar, Lau tampoco, y Lore y Ivana, me parece que estaba también, me dijo que también pocos se habían podido conectar o que no habían hecho nada, entonces no, por eso pensamos que capaz que habían pasado para esta clase No lo lo que faltaba pasamos decir. porque no podemos ir perdiendo tiempo, ¿no? Entonces lo fuimos analizando, yo les fui haciendo lo que faltaba y No, después buenísimo. en los otros, así que tienen que ponerse al día en esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, María Belén, ustedes les tocaría la última parte que serían los modelos educativos alternativos o, entre comillas, innovadores, que es lo que nos sí. propone acá el apunte, y a ver qué nos dicen o cómo nos presentan esta última parte del apunte, que ya estaríamos terminando con esto. Bueno, André, vos tenés lo tuyo, ¿empiezo yo o empezás vos? No sé si me escucha. Andrea, aló, ¿estás ahí? Hola, Sí, ¿me escucha? sí, escuchamos. Bueno, ahí voy a leer entonces. Bueno, empezamos. Dice, Gatto está convencido que las reformas educativas han fracasado porque se basa en la concepción mecanicista del sistema, una concepción poco humana y alejada de la vida en comunidad. Gatto propone aumentar la curiosidad intelectual, autoaprendizaje y potenciar comunidades de aprendizaje, acercar las escuelas a la vida real y aumentar la participación de la familia y comunidad escolar. Para ello, la importancia de una escuela exclusiva, una escuela que permita el desarrollo individual, autoconfianza y responsabilidad, apertura de ideas entre la escuela y su entorno. El profesorado debe ser guía y facilitador. La sociedad debe ser objeto activo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿sigo yo? Bueno, Bueno, yo puse que Robinson proponía creatividad en las escuelas, pero que para él lo que era un problema era que pensar en que la educación era una acumulación de conocimientos y lo que él proponía era creatividad y talento, que era a lo que no le ponían importancia. Después Taylor decía que proponía rehumanizar el sistema educativo, incrementando la participación de la familia y acercando la escuela al entorno. Para él era importante una escuela inclusiva que permitiera el desarrollo individual, la autoconfianza, la responsabilidad y la apertura de las ideas entre la escuela y el entorno.
Después habla de la educación popular, que ahí aparece Paulo Freire, que era un educador brasileño, y decía que la educación popular la entendía como enseñar, no era transferir conocimientos, sino crear la posibilidad para su producción y construcción. ¿André? Se fue. O sea, las Andrea, otras chicas también tenían un poco más de... Hola. Habían puesto algo distinto también. ya. ¿No te lo pasaron? No, no pasaron Eh, nada de ellos. Solamente dijeron eso, que no se iban a poder conectar. Bueno. Bueno, chicas, acá lo que eh, nos está presentando, no sé, María Belén, ¿tienes algo más que agregar? y después hablaba de trabajo intersectorial. Ajá, muy bien. Ahí no entendí muy bien, así que puse lo que decía como definición. Dice Ya. que trabajo intersectorial se define como la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas a tratar problemas vinculados con la salud, bienestar y calidad de vida. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito. Habíamos visto los otros puntos en la vez pasada y todo lo que nos llevaba a la educación. Habíamos visto las diferencias entre educación continua, educación permanente y capacitación, ¿ya? Cuáles eran las diferencias y cómo éstas han ido evolucionando y cómo la necesidad de hacer esta educación continua o educación permanente. En algunas empresas o algunas instituciones se da y es algo que está dentro ya de la filosofía de la institución, pero no en todos los lugares es así. Pero piensen que existe, que ha tomado forma y que es necesaria, porque así como avanza todo rápidamente, también necesitamos como profesionales irnos ayornando en lo que es el conocimiento, pero también a veces el simple manejo, por ejemplo, de las tecnologías. Cuánto hemos tenido que aprender y ir dominando en poco tiempo, ¿ya? Porque esto ha sido abrupto. Bueno, dentro de estos sistemas educativos innovadores, lo que nos propone y lo que más quieren es, o sea, estos autores es hacer un autoaprendizaje. Aquí quieren que la persona sea autor también de su formación. Y es lo que a lo mejor hemos perdido, porque estamos acostumbrados o tenemos una concepción de que siempre vamos a escuchar, ¿ya? Y tenemos esta concepción áulica, decíamos la clase pasada, en que la formación se hace en un aula y no, por ejemplo, en la práctica, ¿ya? En la práctica de la vida. Y no se considera también educación a esto que es la práctica diaria que tenemos en la vida diaria. Solamente se considera educación, o al menos es reconocida lo que tiene un título académico. Y a esto nos está hablando también el apunte de que hay también toda esta educación popular que se ha perdido y que no se toma en cuenta. Y a lo mejor es algo que debemos recuperar dentro de la formación, dentro también de la formación que nosotros podemos dar a la comunidad. En el apunte, al final, en las preguntas que había una que decía cómo la enfermera puede aprovechar de la educación popular. Y es este conocimiento y esta sabiduría que todos tenemos y que las personas tienen y que nosotros podemos aprovechar para aprender, pero también para educar a otros y hacer que sean sus pares los que transmitan también conocimiento.
¿ya? Y este proceso de aprendizaje es totalmente contextualizado, no es que es ajeno a la vida, a lo que tenemos, a la vida diaria, sino que es algo que hacemos en la práctica. Lo que nos dice Taylor, ¿no?, es este autoaprendizaje, el fomentar la curiosidad intelectual, ¿no?, y potenciar comunidades de aprendizaje. Esto es sobre todo desde pequeño, porque es ahí donde nosotros estimulamos el aprendizaje y ayudamos a la curiosidad. Ahora vemos como hay muy poca creatividad. Y también este señor nos daba un fuerte llamado a cómo tiene dos enemigos grandes. ¿Te recuerdas cuáles eran? La televisión, decían. La televisión y la escuela, ¿no? La escuela, en el sentido que nos van formando y nos van, hablábamos la vez pasada nos están formando con cierta ideología y nosotros no nos damos cuenta. ¿Ah? Por eso a veces también esta formación y este autoaprendizaje es bueno, y en algunos lugares está también permitido, ¿no?, mandar a los hijos al colegio, solo que los padres se tienen que comprometer a educarlos y después tienen que demostrar que sus hijos están educados. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir de educar a mis hijos en cierto modo, ¿no?, y no en el que el colegio o el Estado quiere. ¿Se entiende? ¿No? Alejandra, ¿andamos perdidas o no? Mazo. No, porque todo lo que habíamos hablado en la clase pasada nos introducía a esto, ¿no? Y nos daba toda esta... Si ustedes habían hecho los puntos primero, se habrán dado cuenta cuáles estrategias se iban usando para poder educar, y hablaba bastante de esta capacitación, que en sí no es positiva porque son cursitos que nos van dando, pero que no nos ayudan a mejorar. Y en una... No, hablaba de resolver el problema en el momento y no desde la profundidad. Claro, y no ir a una profundidad, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos hacer. Y también la importancia, después en los puntos anteriores, de que uno se convenza como institución, pero también como persona que tiene necesidad de aprender y que necesita cambiar ciertas modalidades, porque a veces nos pueden dar mucha formación, y conocimiento, pero si desde acá, desde mentalmente no cambiamos, poco se va a lograr. Bueno, y esta, como decíamos, esta educación popular, lo que defiende es este conocimiento que tiene la gente, pero que tiene también ciertos pasos, ciertos niveles o son 4 puntos básicos que tiene la educación. ¿Ustedes los señalaron, Belén, o no? No. ¿No? Quizás la otra chica capaz que lo tenía. Bueno. Cande me envió lo que puso ella, que estaba Cande y Jolie era. No lo ya, a ver, ¿qué habían puesto? ¿Leo todo? Léelo. Escuchamos a ver No. qué podemos sacar, si no es mucho o si lo entiendes. Bueno, dice, Ken Robinson propone introducir la creatividad en las escuelas, afirma que el sistema educativo actual continúa basándose en ideologías propias de la Ilustración y Revolución Industrial. El problema radica en pensar que la educación es una simple acumulación de conocimientos. Propone utilizar tecnología de la información y la comunicación personalizada e individual de cada estudiante. Taylor afirma que las reformas educativas han fracasado porque es poco humano y alejado de la vida en comunidad.
Propone el autoaprendizaje, fomentar una escuela inclusiva que permita el desarrollo individual, responsabilidad con participación de la familia y su entorno. La sociedad debe ser objetivo activo de enseñanza y aprendizaje. Dos instituciones controlan la vida de muchos niños, televisión y la escuela. Ambos reducen el mundo real de sabiduría, fortaleza y templanza. Las escuelas están diseñadas para producir, a través de aplicaciones de fórmulas, seres humanos estandarizados cuyo comportamiento sea predecible y controlado. Se debe devolver a los niños tiempo libre. Esa es la clave para el autoaprendizaje, la importancia de la educación personalizada y del fomento de la actividad que busca el saber ser y el saber hacer. Ok. Paulo Freire fue creador de la educación popular. Decidió alejar la educación de la institución educativa más tradicional. Afirma que enseñar no es transferir conocimientos, sino posibilidades para su producción o construcción. Enseñar no solo en el aula, sino trasladarlo a alumnos al medio que los rodea. La educación popular existe para ofrecer tanto a educadores como a educandos un aprendizaje de su propia realidad mediante la comprensión ética que lo rodea. Surgen 4 ideas básicas. Educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea, involucra emociones, pensamientos, deseos y todo lo que está relacionado con el ser humano. Educar no es la práctica neutral, educa a base de valores y pensamientos propios, compromiso ético y construye un mundo mejor. Educar es transformar el mundo y a nosotros mismos. Somos seres que precisan de experiencias sociales con todo lo que nos rodea, interacción continua para seguir creciendo y aprendiendo. Después puso de trabajo intersectorial. Dice, se define como la interacción de instituciones representativas de más de un sector social. Acciones destinadas a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. El trabajo intersectorial se distingue por grado o niveles de relación del sector de salud con otros sectores. Eso. Bueno, me parece que hizo también un resumen bastante bien y nos dio los puntos de lo que es la educación y lo que quiere lograrse con la educación. O sea, cómo debe cambiar todo esto. Y no tiene que ser que yo solo me dedico a escuchar, sino que yo debería ser sujeto activo. Por esto tendríamos que desarrollar algún trabajo más activo, casos que me ayuden a pensar y a aplicar eso. Por ejemplo, ahora en esta realidad que estamos viviendo también de aislamiento, se hace mucho más difícil esto, por ejemplo, ponerlo en la práctica, pero sí yo pienso a reflexionar lo que se me ha dado como formación, cómo lo puedo aplicar en ciertas cosas de la vida que estoy pasando ahora o que estoy viviendo, cómo puedo afrontar ciertas situaciones aplicando lo que he ido aprendiendo en modo teórico, ¿no? Y también saber que la teoría es necesaria, pero no es completa si no si no la llevamos a la práctica. Así que al menos lo que se nos da son instrumentos para después poderlos poner en práctica. Esta intersectorialidad, este trabajo de intersectorialidad son las relaciones que se hacen con los diferentes sectores de manera de poder trabajar y cada uno orientar desde su aspecto, ¿no? Los diferentes problemas que puedan haber. Así como nosotros decimos un equipo interdisciplinario, bueno, también dentro del trabajo intersectorial quieren decir los diferentes sectores que hay dentro de una comunidad, por ejemplo, y que van a hacer que esta comunidad pueda tener una mejor salud.
Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre algo? Un trabajo intersectorial. Cuando trabajan más de, o sea, no solamente salud, cuando trabaja, por ejemplo, no sé, asistencia social, no sé, ahora no se me ocurre otra rama, pero A ver, médicos pensemos, desde por la salud, ejemplo, al municipio. claro, ¿Ya? Desde el municipio tenemos los sectores de sanidad, ¿no? Lo que ve todo la reglamentación de los hoteles, de la venta de comidas, a ver qué otra cosa las habilitaciones. también. Y esto también quiere y tendría que trabajar en modo relacionado con toda la parte de salud porque están relacionados en sí. ¿Mm? Entonces, estos son diferentes sectores que nosotros tenemos que relacionarnos. ¿Mm? Ahora no me viene el nombre, cómo se llama, cuando uno va a pedir el permiso, por ejemplo, para poder vender comida. La habilitación de bromatología. Eco, de bromatología, que te hacen hacer todo un proceso y tienes que tener el permiso también de salud. Profe, Sí, igual, ya de por sí no pueden tener una relación entre sectores. Yo hace muy poquito nos están habilitando para tener restaurante donde yo trabajo. ya. Hace 4 años yo trabajo en un salón de eventos. Y llegaron los de bromatología Ah, sin barbijo, y no se pusieron alcohol cuando entraron. ah, Ni siquiera nos exigieron que tengamos la pistolita. Entonces, si no puede haber una comunicación entre sectores y desde adentro ya está todo mal. sí. Sí, sí, sí. Pero esto es lo que debería ser, o sea, desde la parte sanitaria, por ejemplo, nosotros en provincia tenemos un Ministerio de Salud y desde aquí las cosas tendrían que ser para todos los sectores. ¿Ah? Y como tú dices, lamentablemente es así. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Y no solo en esto, sino que digo, es la dificultad de poder trabajar intersectorialmente, pero también educarnos, porque acá está haciendo una crítica a este sistema que estamos teniendo de educación, al sistema ay, como decía Laura, el carnet sanitario que tienes que tener para hacer alguna de estas actividades, ¿no? Si no logramos cambiar un poco todo este sistema, que creo que algo tendrá que pasar porque no puede continuar así, ¿ya? Y Ojalá. no, y si continúa así, están educando ¿cómo decir? A estos que van con las anteojeras. Debo caminar por aquí, solo por aquí, y no debo pensar, ¿ya? Entonces, esto hay que, Ignorantes, crean. bueno, es que también somos nosotros partícipes de esto, nos Y dejamos sí, porque es más cómodo. y por lo mismo. Chicas, nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque se termina el tiempo. Bueno.